Oremos con la lección divina hoy martes 12 de septiembre de 2023. Estamos en la semana 23 del tiempo ordinario. Hagamos oración. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 6 del 12 al 19. Por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de ellos, a los que también llamó apóstoles: a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomeo, Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Zelota, a Felipe, a Judas el de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades, y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Reflexión. El Evangelio de hoy nos trae dos asuntos: la elección de los 12 apóstoles y la multitud enorme de gente queriendo encontrarse con Jesús. El Evangelio de hoy también nos invita a reflexionar sobre los 12 que fueron escogidos para convivir con Jesús como apóstoles. Los primeros cristianos recordaron y registraron los nombres de estos 12 y de algunos otros hombres y mujeres que siguieron a Jesús y que después de la resurrección fueron creando comunidades para el mundo. Hoy también todo el mundo recuerda el nombre de algún catequista o profesora que fue significativo para su formación cristiana. La elección de los 12 apóstoles. Jesús, antes de proceder a la elección de los 12, partió una noche entera en oración, la pasó en la presencia de Dios Padre, rezó para saber a quién escoger y escogió a los 12, cuyos nombres están en los evangelios y que recibirán el nombre de apóstoles. Apóstol significa enviado, misionero. Fueron llamados para realizar una misión, la misma que Jesús recibió del Padre. Marcos en su evangelio concretiza un poco más y dice que Dios los llamó para estar con él y enviarlos en misión. Los nombres de los 12 apóstoles, con pequeñas diferencias, son iguales en los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas.
Gran parte de estos nombres vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Simeón, el nombre de uno de los hijos del patriarca Jacob. Santiago es el mismo nombre que Jacob. Judas es el nombre de otro hijo de Jacob. Mateo también tenía el nombre de Leví, que fue otro hijo de Jacob. De los 12 apóstoles, 7 tienen el nombre que viene del tiempo de los patriarcas. 2 veces Simón, 2 veces Santiago, 2 veces Judas y una vez Leví. Esto revela la sabiduría y la pedagogía del pueblo. A través de los nombres de los patriarcas y matriarcas dados a sus hijos e hijas, mantuvieron viva la tradición de los antiguos y ayudaron a sus hijos a no perder la identidad. ¿Qué nombres le damos hoy a nuestros hijos? Jesús baja de la montaña y la multitud lo busca. Al bajar del monte con los 12, Jesús encuentra una multitud inmensa de gente que trataba de oírlo, de oír su palabra, de tocarlo, porque de él salía una fuerza de vida. En esta multitud había de todo, había judíos y extranjeros, gente de Judea, también de Tiro y Sidón, y la gente estaba desorientada, abandonada. Jesús acoge a todos los que le buscan, judíos y paganos. Este es uno de los temas preferidos por Lucas. Estas 12 personas llamadas por Jesús para formar la primera comunidad no eran santas, eran personas comunes como todos nosotros, tenían sus virtudes y sus defectos. Los evangelios informan muy poco sobre la forma de ser o el carácter de cada uno de ellos, pero lo poco que nos informan es motivo de consolación para nosotros. Pedro era una persona generosa y entusiasta, pero a la hora del peligro y de la decisión, su corazón sigue encogido y se vuelve atrás. Llega a ser Satanás para Jesús. Jesús le dio el apellido de piedra, Pedro. Pedro por sí mismo no era piedra, se volvió piedra, se volvió roca, porque Jesús rezó por él. Santiago. Santiago y Juan, hermanos, estaban dispuestos a sufrir con Jesús y por Jesús, pero eran muy violentos. Jesús los llama además hijos del trueno. Juan parecía tener ciertos celos. Quería Jesús quería Jesús solo para su grupo. Felipe tenía una forma de ser acogedora, sabía poner a los demás en contacto con Jesús, pero no era muy práctico en resolver los problemas. A veces era medio ingenuo. Hubo momentos en que Jesús perdió la paciencia con él, pero Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces. Andrés, hermano de Pedro y amigo de Felipe, era más práctico. Felipe recurría a él para resolver los problemas. Fue Andrés el que le llamó a Pedro y el que le dijo: hemos encontrado al Señor. Y fue Andrés el que encontró al niño con los 5 panes y los 2 peces. Bartolomé parece haber sido el mismo que Natanael,
Este era del barrio y no podía admitir que nada bueno pudiera venir de Nazaret. Tomás fue capaz de sustentar su opinión una semana entera contra el testimonio de todos los demás, pero cuando vio que estaba equivocado, no tuvo miedo en reconocer su error. Era generoso, dispuesto a morir con Jesús. Mateo o Leví era publicano, cobrador de impuestos como Zaqueo. Eran personas comprometidas con el sistema opresor de la época. Simón, por el contrario, parece haber sido del movimiento que se oponía radicalmente al sistema que el Imperio Romano imponía al pueblo judío. Por eso tenía el apellido de Zelota. El grupo de los celotas llegó a provocar una rebelión armada contra los romanos. Judas era el que se ocupaba del dinero del grupo. Llegó a traicionar a Jesús. Santiago de Alfeo y Judas Tadeo. De estos dos, los evangelios solo informan de su nombre. Para la reflexión personal. Jesús pasó la noche entera en oración para saber qué escoger y escogió a estos 12. ¿Cuál es la lección que sacas tú de aquí? Recuerda los nombres de las personas que están en el origen de la comunidad a la que perteneces. ¿Qué más recuerdas de ellas? ¿El contenido que te enseñaron o el testimonio que te dieron? Hagamos oración con el Salmo 149, versos 3 y 4. Alaben su nombre entre danzas, haciendo sonar tambores y cítaras, porque Yahvé se complace en su pueblo, adorna de salvación a los desvalidos. Alabado sea por siempre Jesucristo.